Hoy en día, los relojes no solo sirven para medir el tiempo, también cuentan historias. Son símbolos de poder, ingeniería, tradición y estilo. Hoy me gustaría que viéramos los 10 relojes más icónicos de la historia. Piezas que marcaron un momento en su época y se convirtieron en leyenda. En 1953, Rolex cambió la historia de la relojería con el lanzamiento del Submariner, el primer reloj de buceo verdaderamente resistente al agua hasta 100 metros de profundidad. El concepto nació de una obsesión de Hans Wilsdorf, fundador de Rolex: crear un reloj capaz de soportar la vida real, no solo la oficina. Ya había revolucionado la relojería en 1926 con la caja Oyster, el primer sistema hermético que protegía al movimiento del polvo y el agua. El Submariner sería su prueba definitiva. Los primeros prototipos fueron probados por el buzo y pionero del submarinismo Jacques Cousteau, quien ayudó a demostrar su fiabilidad bajo el mar. Rolex, con una visión muy adelantada a su tiempo, no solo diseñó un reloj técnico, sino un ícono cultural. Cuando James Bond, interpretado por Sean Connery, lució un Submariner en Doctor No en 1962, el reloj dejó de ser una herramienta para aventureros. Se convirtió en símbolo de elegancia y masculinidad. Era el reloj del hombre que podía enfrentarse al océano o a una conspiración internacional. El diseño del Submariner es tan perfecto que apenas ha cambiado en más de 70 años. Su bisel giratorio, su resistencia, su estética sobria, todo se mantiene casi igual, porque ya en 1953 Rolex había alcanzado la fórmula del reloj moderno. Hoy, el Submariner no es solo un reloj de buceo, es el reloj por excelencia. Cada generación lo redescubre, lo reinterpreta y lo sueña. Y quizás esa sea su mayor hazaña: haber medido no solo el tiempo, sino el deseo. En 1957, Omega lanzó un cronógrafo deportivo pensado para pilotos y corredores de autos. Su nombre era simple, pero poderoso: Speedmaster. Nadie imaginaba entonces que, en menos de una década, ese reloj no mediría vueltas en un circuito, sino los minutos de la historia. En los años 60, mientras Estados Unidos competía con la Unión Soviética por la conquista del espacio, la NASA buscaba un reloj capaz de soportar el vacío, las vibraciones, las temperaturas extremas y la radiación. Se probaron varios: Rolex, Longines, Hamilton, pero solo uno sobrevivió a todas las pruebas. El elegido fue el Omega Speedmaster Professional, referencia 105.012. El reloj resistió sin fallar el calor abrasador, el frío extremo y la brutal aceleración de los lanzamientos espaciales. Así, se convirtió oficialmente en el reloj certificado por la NASA para todas las misiones tripuladas. El 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong dio el primer paso sobre la Luna, llevaba el reloj dentro del módulo lunar, pero su compañero, Buzz Aldrin, sí bajó con el suyo puesto. Aquel Speedmaster fue el primer reloj usado sobre la superficie lunar. Desde entonces, el mundo lo conoce con un nuevo nombre: el Moonwatch. El Speedmaster no solo midió el tiempo en la Luna, sino que salvó vidas. Durante la misión Apolo 13, cuando una explosión puso en peligro a la tripulación, los astronautas usaron su Omega para cronometrar la maniobra de regreso a la Tierra. Un error de segundos pudo ser fatal. El Speedmaster fue su única referencia y funcionó con precisión perfecta. Desde entonces, el Moonwatch no ha cambiado casi nada. Su diseño sigue siendo el mismo: caja de acero, cristal esalite, pulsadores clásicos y el movimiento manual que late como un corazón mecánico. Cada vez que le das cuerda,
revives aquel instante en que la humanidad detuvo el tiempo sobre la luna. A comienzos del siglo XX, el reloj de bolsillo seguía siendo el símbolo de la elegancia masculina. Pero para el aviador brasileño Alberto Santos Dumont, aquello era un problema. En pleno vuelo, resultaba casi imposible sacar un reloj del bolsillo para medir el tiempo. Santos Dumont, amigo cercano del joyero parisino Louis Cartier, le pidió una solución. Y así, en 1904, Cartier diseñó un reloj revolucionario, el primer reloj de pulsera moderno para hombre. Su caja cuadrada, los tornillos visibles y la correa de cuero contrastaban con los diseños redondeados de la época, transmitiendo una estética industrial y funcional inédita hasta entonces. El Cartier Santos no solo fue un avance técnico, sino también un gesto cultural. Rompió con la idea de que los relojes de pulsera eran accesorios femeninos, abriendo una nueva era en la relojería masculina. Años después, su versión comercial de 1911 consolidó a Cartier como pionero en unir lujo, practicidad y diseño. En el fondo, el Santos es más que un reloj. Representa el espíritu del progreso, la elegancia y el deseo humano de conquistar el cielo, con estilo. En 1932, el mundo se tambaleaba bajo el peso de la Gran Depresión. Muchas casas relojeras se vieron obligadas a cerrar, y Patek Philippe, símbolo de la alta relojería suiza, no era la excepción. Fue entonces cuando los hermanos Charles y Jan Stern, antiguos proveedores de esferas, adquirieron la marca con una misión: salvar su legado y devolverle la elegancia atemporal. De esa visión nació el Calatrava, bautizado así en honor a la cruz de la Orden Militar Española que simbolizaba nobleza y pureza. Inspirado por el movimiento Bauhaus, el diseño del Calatrava abrazaba una idea revolucionaria para su tiempo: la belleza en la funcionalidad, sin ornamentos excesivos, sin complicaciones innecesarias, solo equilibrio, proporción y armonía. Su caja redonda, sus índices sobrios y su delgadez perfecta hicieron del Calatrava el arquetipo del reloj clásico de vestir. Con el tiempo, se convirtió en el emblema del buen gusto y la discreción, elegido por quienes preferían la excelencia silenciosa a la ostentación. Hoy, más de 90 años después, el Calatrava sigue recordando una lección sencilla, pero eterna. El verdadero lujo está en lo esencial. Como se ha visto en otros vídeos, en los años 70, la relojería suiza enfrentaba una crisis existencial. El auge de los relojes de cuarzo japoneses, que eran precisos, baratos y modernos, ponía en jaque a las casas tradicionales. Las ventas caían y el lujo mecánico parecía condenado a desaparecer. Pero Audemars Piguet decidió responder con una idea tan audaz que muchos la consideraron una locura. El director general, Georges Golay, contactó al diseñador Gerald Genta la víspera de la Feria de Basilea. Su pedido: un reloj de acero, deportivo, elegante y completamente nuevo, en menos de 24 horas. Genta se inspiró en los cascos de los buzos y dibujó un diseño octogonal con tornillos visibles y un brazalete integrado, algo jamás visto en relojería de lujo. Así nació el Royal Oak, presentado en 1972. Costaba más que un reloj de oro y estaba hecho de acero. Fue un escándalo. Pero con el tiempo, su osadía redefinió el concepto mismo de lujo. No era el material lo que hacía valioso un reloj, sino su diseño, su historia y su identidad. El Royal Oak salvó a Audemars Piguet y marcó el inicio del lujo moderno, donde el estilo y la audacia podían ser tan prestigiosos como el oro o los diamantes.
Hoy, su silueta es un ícono absoluto, reconocible incluso a distancia, y símbolo de una revolución que transformó para siempre la relojería. A finales de los años 60, el mundo giraba más rápido que nunca. Los coches rugían en los circuitos, los pilotos eran celebridades y el cronometraje preciso se había convertido en símbolo de progreso. En ese contexto, Heuer, aún sin el TAG, buscaba algo que rompiera con todo lo establecido. En 1969, la marca presentó el Heuer Mónaco, un reloj que hizo historia por 3 razones. Fue el primer cronógrafo automático cuadrado, uno de los primeros con movimiento automático, calibre 11, y además resistente al agua, algo impensable en una caja de esa forma. Su diseño geométrico, con su esfera azul metálica y pulsadores a la izquierda, desafiaba por completo la estética tradicional suiza. Pero lo que lo catapultó al mito fue el cine. En 1971, el actor y piloto Steve McQueen lo llevó en la película Le Mans, el retrato más auténtico de la pasión por la velocidad. Desde entonces, se convirtió en un emblema del espíritu rebelde, de la precisión al servicio del riesgo, del hombre que desafía el tiempo. Literalmente. Hoy, más de medio siglo después, sigue siendo el reloj de los inconformistas, de los que prefieren destacar con elegancia, pero también con carácter. Un ícono que recuerda que la relojería no solo mide el tiempo, también puede marcar una actitud. El 25 de diciembre de 1969, mientras el mundo celebraba la Navidad, en Japón nacía una revolución silenciosa que cambiaría la relojería para siempre. Aquel día, Seiko presentó el Astron, el primer reloj de cuarzo del mundo, un hito que marcaría el inicio de una nueva era. Hasta entonces, los relojes mecánicos habían reinado durante siglos, pero el Astron, con su oscilador de cuarzo vibrando 32.768 veces por segundo, ofrecía una precisión 100 veces superior a la de cualquier reloj mecánico. Su caja de oro de 18 quilates y su precio, equivalente al de un automóvil pequeño, mostraban que no era un juguete, sino una demostración tecnológica del futuro. Lo que comenzó como una curiosidad, pronto se convirtió en una revolución imparable. Los relojes de cuarzo se hicieron más accesibles, más precisos y más fiables. Y, como hemos visto, las consecuencias fueron que, en apenas una década, la llamada crisis del cuarzo golpeó duramente a la industria suiza. Cientos de marcas desaparecieron o se transformaron. Pero al mismo tiempo, el Astron abrió el camino hacia la relojería moderna, hacia los relojes digitales, los de titanio, los de energía solar y finalmente los inteligentes. Hoy, el nombre Astron sigue vivo en la línea de relojes GPS de Seiko, un homenaje a aquel modelo que democratizó la precisión y redefinió el tiempo mismo. Porque desde 1969, el lujo ya no solo podía ser mecánico, también podía ser científico. La historia del Jaeger-LeCoultre reverso comienza, curiosamente, en un campo de polo. En 1930, los oficiales británicos destinados en la India colonial tenían un problema peculiar. Sus relojes se rompían durante los partidos. Necesitaban algo elegante, pero resistente. El empresario César de Trey, testigo de una de esas quejas, llevó la idea a la casa suiza LeCoultre y junto al ingeniero francés René Alfred Chauveau concibieron un mecanismo verdaderamente ingenioso. Una caja reversible que protegía el cristal con un solo movimiento de muñeca. En 1931,
nació el reverso, del latín para reversible, una pieza que unía la técnica con la elegancia Art Deco. Sus líneas geométricas, su proporción perfecta y su sofisticado mecanismo lo convirtieron en un icono inmediato. No solo era un reloj funcional para deportistas, sino una obra de arte portátil, símbolo del refinamiento europeo de entreguerras. Durante los años 40 y 50, el reverso incluso se personalizaba. Algunos oficiales grababan en la parte trasera el escudo de su regimiento o iniciales, convirtiendo cada reloj en una historia personal. Pero con la llegada de los relojes redondos y automáticos, el reverso cayó en el olvido, hasta que Jaeger-LeCoultre lo revivió en los años 80, rescatando su elegancia atemporal y consolidándolo como uno de los grandes íconos del diseño relojero del siglo XX. Hoy, el reverso es más que un reloj, es una metáfora del tiempo mismo. Puede voltearse, pero nunca detenerse. En los años 80, la relojería vivía una nueva etapa dominada por la tecnología. Y en medio de ese auge digital, un ingeniero japonés llamado Kikuo Ibe, de Casio, tuvo una idea que cambiaría para siempre el concepto de resistencia en un reloj. La inspiración vino de una experiencia muy personal. Ibe rompió accidentalmente el reloj que le había regalado su padre. Desde ese momento, se propuso crear un reloj que jamás pudiera romperse. Durante 2 años, él y su pequeño equipo, el Project Team Tough, probaron más de 200 prototipos. Ibe solía dejar caer los relojes desde la ventana del baño del edificio de Casio, buscando la fórmula perfecta. Finalmente, en 1983, nació el DW5000C, el primer G-Shock, un reloj digital con una estructura flotante dentro de una carcasa de resina capaz de resistir golpes, caídas y presiones extremas. Lo que comenzó como una rareza técnica, pronto se convirtió en un símbolo cultural. En los 90, el G-Shock fue adoptado por soldados, bomberos, deportistas extremos e incluso por el mundo del hip hop. Su diseño robusto, su fiabilidad y su estética industrial lo elevaron al estatus de leyenda. El G-Shock no era un reloj de lujo en el sentido tradicional, pero sí en otro: el lujo de no temerle al tiempo, ni al entorno, ni a los límites. Era una declaración de independencia frente a la fragilidad. Hoy, más de 40 años después, el G-Shock sigue siendo sinónimo de indestructibilidad. Un recordatorio de que la relojería no solo mide el paso del tiempo, también puede sobrevivirlo. A comienzos de los años 60, las carreras automovilísticas eran el nuevo espectáculo global, y Rolex, siempre atento al pulso de su tiempo, quiso crear un reloj pensado para los pilotos que desafiaban los límites del asfalto. Mucho antes de la llegada del Heuer Mónaco, nació, en 1963, el Rolex Cosmograph Daytona, bautizado en honor al legendario circuito de Daytona Beach, en Florida, donde se rompían récords de velocidad desde los años 30. Diseñado para el automovilismo, el Daytona destacaba por su taquímetro grabado en el bisel, que permitía medir la velocidad media en función del tiempo, y por sus subesferas de cronógrafo, precisas y perfectamente equilibradas. Era un reloj técnico casi de nicho, y curiosamente, no fue un éxito inmediato, pero el destino le tenía preparada otra historia. En los años 70, el actor y piloto Paul Newman comenzó a usar un Daytona con una esfera exótica, de contraste negro y blanco. Sin buscarlo, Newman convirtió aquel reloj en un mito. Décadas más tarde, su propio Daytona, el reloj que usó todos los días durante años, fue subastado por más de $17 millones, marcando un récord histórico y transformando el modelo en uno de los relojes más codiciados del planeta.
Hoy, el Rolex Daytona no es solo un cronógrafo, es un símbolo de perfección, pasión y legado. Desde los circuitos hasta las subastas, desde los pilotos hasta los coleccionistas, representa el punto donde el tiempo, la velocidad y la historia se encuentran. Un recordatorio de que algunos relojes no solo miden los segundos, también inmortalizan los momentos. Más que objetos para medir el tiempo, estos relojes son parte de la historia. Cada uno representa innovación, estilo y legado. Te invito a dejarme en los comentarios, ¿cuál de estos íconos usarías tú en tu muñeca?